El tema de esta semana se titula Más allá del nuevo extractivismo, transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En esta semana se analizará el antagonismo que hay tradicionalmente entre desarrollo y ambiente, el concepto de extractivismo, los estilos de desarrollo en América Latina, los impactos que ha dejado ese estilo de desarrollo, los tipos de extractivismo con base en este concepto y alternativas y transiciones para salir de ese modelo sumamente perjudicial en la parte social y ambiental, con lo que el autor denomina una transición post-extractivista. El antagonismo que les mencionaba entre desarrollo y ambiente tiene larga data, desde hace varias décadas. Desde 1970 hay un fuerte antagonismo entre el concepto de desarrollo tradicional y lo que es el cuidado del ambiente. La preocupación por el concepto de desarrollo surge después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1950, cuando quedó destruido Europa y Asia y sumamente afectada la economía mundial. Después de esa Segunda Guerra Mundial, entonces después de eso hay una gran preocupación por promover el desarrollo y recuperarse de esa gran crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial. La visión tradicional resultante que domina hasta hoy de desarrollo es que el desarrollo es igual a crecimiento económico. Con lograr que crezca el Producto Interno Bruto de los países, eso sería suficiente según esa visión tradicional para lograr un desarrollo sin importar las consecuencias en la parte social y ambiental, y en donde es importante generar consumo y generar producción de las diferentes economías, y con eso se lograría el desarrollo. La preocupación ambiental, con esa visión de desarrollo, las consecuencias ambientales han sido sumamente preocupantes porque esa visión tradicional de desarrollo cree que no hay límites al crecimiento económico, pero la naturaleza implica o le da límites ecológicos al crecimiento económico, porque normalmente para desarrollarse económicamente hay que explotar los recursos naturales y ellos dependen de los límites ecológicos, ¿verdad? Y esa visión tradicional de desarrollo no le interesa esos límites ambientales. Entonces la preocupación ambiental es reciente, toma fuerza principalmente en los 80s y 90s y a partir de ahí en adelante. Pero entonces siempre ha habido un choque entre esa visión de crecimiento ilimitado, que es igual a desarrollo, y los límites propios que imprime la naturaleza. Dentro de ese modelo tradicional de desarrollo hay una corriente muy fuerte. Ese modelo tradicional de desarrollo está basado totalmente en lo que es el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Es la explotación de los bienes naturales, principalmente en países subdesarrollados, para la exportación a países desarrollados, generalmente a precios baratos, que esos países desarrollados los usan para generar bienes ya manufacturados, que los vuelven a vender a estos países subdesarrollados a un precio mayor. Entonces se genera el extractivismo en la explotación de bienes naturales para la exportación desde estos países subdesarrollados, como los de América Latina. Se hace a gran volumen o alta intensidad, o sea, grandes cantidades de productos, y son comercializados en el mercado mundial, en esos países desarrollados, con poco o ningún procesamiento, por lo que son vendidos en precios cómodos, baratos, y generalmente los que explotan esos bienes naturales en los países subdesarrollados son empresas transnacionales que generan enclaves, que veremos ahorita mismo más adelante. O sea, territorios, zonas en los mismos países desarrollados vinculados a esa economía mundial, que tienen un mayor desarrollo y que tienen poco vínculo con el resto del país. Un ejemplo en Costa Rica son los enclaves bananeros en la zona sur, que ya no existe, y en el Caribe y en la costa atlántica de Costa Rica. Ejemplos de actividades extractivistas es la explotación de petróleo, de gas natural, de silvicultura o de corta de árboles para venta de madera, de la minería, de la pesca a gran escala, de la agricultura en monocultivo, también en gran intensidad o gran escala, y también el turismo masivo, de turismo de playa, principalmente de hoteles todo incluido, que tienen poco vínculo con las comunidades circundantes.
todos son ejemplos de actividades basadas en el extractivismo. ¿Qué produce este extractivismo? Provoca impactos ambientales importantes porque se basa en la explotación de recursos naturales en gran escala o de manera intensiva. Provoca impactos sociales porque normalmente el vínculo con el resto del país es poco encadenamiento. Por lo tanto, eso provoca que no haya mucha incertidumbre del verdadero aporte de estas actividades extractivistas al desarrollo de los países, y ese extractivismo es típico de la economía de América Latina, donde se desarrollan muchísimas actividades extractivistas como los que vimos ejemplificados en la diapositiva anterior. En Costa Rica, en América Latina, han predominado, según el autor, dos estilos de desarrollo predominantes. Por un lado, hay un estilo de desarrollo basado en el libre mercado, que promueve un libre comercio, promueve la privatización de la producción, o sea, que sean empresas privadas las que produzcan, y donde hay una externalización de los impactos sociales y ambientales del desarrollo, o sea, que generalmente las ganancias las generan empresas transnacionales que generan impactos sociales y ambientales a nivel local, pero no se ven afectados porque son empresas de otros países. Otro estilo de desarrollo que ha tomado fuerza recientemente en América Latina, especialmente en Sudamérica, es el progresista, donde a diferencia del otro, donde se promueve un libre comercio con poca intervención estatal. En los progresistas hay un papel fuerte del Estado en el desarrollo. Un Estado que busca redistribución social, aunque muchas veces no lo han logrado, y donde supuestamente hay una preocupación ambiental, o en su discurso hay una preocupación por aplicar normas ambientales al modelo de desarrollo. Sin embargo, el autor menciona lo siguiente: ambos modelos al final tienen una visión de desarrollo basado en esa visión tradicional que yo les decía, de creer que el desarrollo es solo crecimiento económico. Lo que buscan ambos modelos es aumentar la inversión extranjera y promover mayores exportaciones, y para ello hay una gran explotación en gran intensidad de recursos naturales, y hay una visión tradicional de América Latina de ser una canasta de recursos, o sea que como América Latina, a diferencia de Europa y otros continentes, o América del Norte mismo, contiene todavía grandes extensiones de bosque, entonces se cree que la manera de lograr el desarrollo es explotando, utilizando esa riqueza natural, sin importar las consecuencias ambientales. Entonces, a pesar de que hay dos visiones de desarrollo identificadas por el autor, el mismo autor dice que al final comparten estas características que producen nefastas consecuencias en lo social y en lo ambiental, y son consecuencias que podemos ver en Costa Rica también. Incluso muchas de esas actividades extractivistas, como los monocultivos del banano, de la piña, etcétera, están presentes en nuestro país. El turismo a gran escala de hoteles todo incluido también lo vemos en nuestro país, y actualmente está en discusión si se veta definitivamente la explotación petrolera y el gas natural, por lo que vemos que ese modelo de desarrollo con sus consecuencias también los vemos en nuestro país. Como les decía, esa visión tradicional de desarrollo crea impactos importantes tanto en lo ambiental como en lo social. En lo ambiental, una extracción intensiva, un uso intensivo de la naturaleza, que después de la extracción que produce gran contaminación. Además, como les decía, los impactos sociales y ambientales generalmente son generadas desde afuera, desde empresas transnacionales, pero las consecuencias se sienten a nivel local. En la parte social hay grandes desigualdades, como les decía, generalmente en ese modelo de desarrollo las ciudades o lugares que logran vincularse a la economía de exportación tienen mayor desarrollo, pero grandes extensiones de territorio, muchos pueblos no logran vincularse, por lo que son mucho más pobres, provocando desigualdades y una fragmentación territorial importante. Incluso el Estado, con tal de favorecer esas exportaciones, también favorece a esas ciudades vinculadas a la economía internacional, en detrimento de mucho pueblo pequeño, rural, lejos de las ciudades principales o de las capitales.
Y eso, toda esta dinámica que les acabo de mencionar en lo ambiental y social provoca grandes conflictos. Y cualquier discurso, cualquier análisis que critique esos impactos ambientales y sociales son descritos como personas o grupos o que políticos, académicos, etcétera, que lo que buscan es entrabar el desarrollo, que si uno toma en cuenta los impactos sociales y ambientales, lo que va a hacer es entrabar el desarrollo, ¿verdad? Entonces, bueno, el autor identifica dos tipos de extractivismo, principalmente en Sudamérica: el convencional, que está basado en el modelo de desarrollo que les mencioné de libre mercado, que lo hace principalmente empresas transnacionales, que se cree que van a generar empleo y producción, que al final va a derramar riqueza al resto de la sociedad sudamericana, ¿verdad? Y por otro lado, identifica de manera más reciente el autor un neoextractivismo en países de corte con partidos políticos de corte más progresista, que están más vinculados, como decía, al desarrollo progresista, donde hay un papel fuerte del Estado que se supone que va a generar controles a ese extractivismo, pero que no ha pasado así, y muchas veces incluso son empresas estatales las que desarrollan esas actividades extractivistas. Además, usan las ganancias del extractivismo, las usan para financiar planes y programas sociales de redistribución de ganancias, y justifican ese extractivismo sin importar las consecuencias con base en esos planes y programas sociales que buscan beneficiar o en el discurso al menos, a las clases sociales más desfavorecidas. Sin embargo, al final las consecuencias sociales y ambientales mencionadas siguen siendo las mismas. Aunque son dos tipos de extractivismo, al final las consecuencias nefastas en la parte social y ambiental se siguen mencionando. Ante esto, el autor propone alternativas y transiciones hacia otro desarrollo. Analiza el autor que las bases conceptuales de este desarrollo tradicional de apropiación intensiva de la naturaleza no se discute generalmente. O sea, se cree que ese es el único modelo de desarrollo viable. Eso dificulta buscar alternativas. Y es el autor que es esencial para el bienestar de la población más necesitada y de la destrucción del medio ambiente. Es esencial buscar alternativas. Entonces el autor dice que no es viable un cambio radical. Entonces lo que él aboga es por una transición en etapas. En un inicio tenemos actualmente el extractivismo depredador. Dice que se debe pasar a un extractivismo sensato con normas ambientales estrictas y que tome en cuenta las desigualdades sociales, para luego pasar a un extractivismo indispensable bajo otro tipo de desarrollo, ya pensando en otro tipo de desarrollo, y que es el extractivismo esencial para las actividades diarias, nada más actividades extractivas que sean esenciales para mantener la economía, como les digo, trabajando bajo otra óptica de desarrollo, y que se apegue a las normas ambientales que hay en cada país. En esa búsqueda de una alternativa al desarrollo actual o a ese desarrollo tradicional, dice el autor que debe haber un cambio de racionalidad. ¿Esto qué es? Abandonar ese concepto de que el crecimiento económico es la única meta del desarrollo y centrar el desarrollo, o sea, que la meta sea la calidad de vida de las personas. La meta principal, el objetivo principal no es la rentabilidad, o sea, ganancia, ganancia, ganancia para generar crecimiento económico, producción, producción, producción para generar crecimiento económico, sino que el modelo económico debe estar basado en las necesidades de las personas, satisfacer las necesidades de todas las personas. Actualmente esa rentabilidad esa producción masiva solo beneficia a algunos, pocos, los dueños de los medios de producción. Entonces dice el autor también que se debe pasar ese sobreconsumo, esa idea de que para generar crecimiento económico debe haber producción, producción y consumo, consumo, consumo. Entonces se debe evitar esa idea de sobreconsumo, de esa idea de que se debe buscar apropiación y posesión material a toda manera, y entender que hay un límite ecológico, que es más importante la conservación ambiental, porque sin un medio ambiente sano no podemos sobrevivir. Es importantísimo cambiar el concepto de la naturaleza que tenemos. En la visión tradicional hay una mercantilización de la naturaleza, se le pone precio y está a disposición del ser humano. Y dice el autor que la naturaleza tiene un valor intrínseco,
o sea, que tiene un valor por sí mismo y que no depende del ser humano, y que el ser humano es una especie más dentro de la naturaleza. En ese cambio de modelo de desarrollo, el autor aboga por una transición post-extractivista. Entonces, en esa transición, el autor indica que es esencial una gestión ambiental ambiciosa y una corrección de precios, es decir, aplicar medidas de gestión ambiental, y en eso tiene mucho que hacer una carrera como la salud ambiental, aplicar evaluaciones de impacto ambiental y la normativa ambiental que hay en los países, donde generalmente en Costa Rica es un caso que hay amplia normativa ambiental, lo que hay es dificultades a la hora de aplicarla, pero dice el autor que se debe aplicar, y incorporar esas externalidades sociales y ambientales, esos impactos sociales y ambientales a los precios de los productos que actualmente no se toman en cuenta. Entonces se venden esos productos extractivos de la minería, del petróleo, de los monocultivos, se venden a un muy buen precio en el mercado internacional porque no se toman en cuenta esos impactos sociales y ambientales. O sea, el precio de esos productos se le debe incluir eso. Es otra acción por la que aboga el autor. Otras acciones en cuanto al Estado de mercado, el autor aboga por una reforma del Estado que responda a las necesidades de la población y no a las necesidades de las empresas, principalmente de las extractivas, a las cuales se les construye puentes e infraestructuras, sino que más bien las acciones del Estado respondan a las necesidades de la población. Fortalecer las políticas públicas, principalmente de salud, educación y desarrollo rural. Entender que desarrollo no es solo crecimiento económico, sino desarrollo es también salud, educación para toda la población de cada país. Entonces, fortalecer políticas públicas que aboguen por esa línea y que de verdad promuevan el desarrollo en cada país. Diversificar la economía, no depender solo de esas actividades extractivas, sino buscar actividades de otro tipo, amigables con el ambiente. No depender solo de los monocultivos, no depender solo de la minería, como hay en muchos países de Sudamérica, sino buscar diferentes actividades que generen mucho menos impacto. Superar la fragmentación territorial, eso que les decía, que hay ciudades más desarrolladas, por ejemplo Costa Rica en el Valle Central es más desarrollado que las zonas rurales, entonces superar esa fragmentación y buscar un desarrollo equitativo para toda la zona. La idea no es anular el mercado como han hecho países como los comunistas, que han tenido consecuencias nefastas, sino buscar un mercado más justo al actual, que entiende que hay otro tipo de mercado, no solo el vinculado a las economías de centro de los países desarrollados, sino que a nivel local hay mercados campesinos, mercados indígenas, se deben incorporar y darle su valor. Debe haber una reconversión productiva en esa diversificación de producción que les decía, haber una reconversión productiva a actividades más amigables con el medio ambiente. Además, buscar una integración regional, no una lógica de que no, una integración, una economía que no responde a la lógica de los países desarrollados, sino que responde a las necesidades propias de cada país latinoamericano en este caso. Finalmente, en ese cambio de modelo de desarrollo, el autor dice que habrá una reforma política y mayor protagonismo ciudadano, con mayor democracia, mayor participación de la ciudadanía y de las organizaciones ciudadanas en esa regulación del Estado y el mercado. Actualmente se cree que debe haber un modelo de desarrollo basado en el Estado, un modelo de desarrollo basado en la libertad del mercado. Y normalmente la ciudadanía o el gran grueso de la población queda relegada a decisiones estatales o a las leyes de oferta y demanda y tienen poca participación. Entonces, el autor aboga por una mayor participación ciudadana y que esas organizaciones locales ciudadanas regulen el Estado y el mercado, que respondan a las necesidades de ellos. Además, aboga el autor por un cambio de patrones de consumo, no caer en ese consumismo extremo que provoca mucha contaminación y que responde a las necesidades de los países desarrollados. Para ese cambio es esencial un proceso de educación, de fortalecimiento de la ciudadanía para que tenga la capacidad de participar más en la toma de decisiones. Y es esencial dejar atrás esa visión antropocentrista de que la naturaleza está a disposición del ser humano y que el ser humano es la especie principal, sino entender que el ser humano es solo una especie más entre todos y que la naturaleza tiene un valor en sí y que sin ella no podemos sobrevivir.